Los eventos deportivos también han sido testigos de algunos de los incidentes más trágicos. Desde Tommy Hanson hasta Tom Simpson. He aquí 15 atletas famosos que mueren ante espectadores. Últimos momentos conmovedores. Número 15. Tommy Hanson. Trágico colapso sobre el terreno de juego. Nacido el 28 de agosto de 1986, Tommy Hanson fue un jugador de béisbol profesional estadounidense, lanzador inicial diestro famoso por su paso por los Bravos de Atlanta y Los Ángeles de Anaheim de la Major League Baseball. La imponente figura medía 1,90 metros y poseía una electrizante bola rápida y una bola curva que le convirtieron en una de las jóvenes promesas de la liga. La potente bola rápida de 150 km por hora de Tommy Hanson poncha a Chris Coghlan el 9 de noviembre de 2015. Con tan solo 29 años, Hanson falleció trágicamente. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento estuvieron rodeadas de misterio, iniciando un periodo de especulación y luto dentro de la comunidad de la MLB y entre sus numerosos fans. Ese mismo día, Hanson se encontraba en un evento local de Atlanta, rodeado de sus amigos, colegas y varios aficionados que habían acudido a ver a su lanzador favorito. De repente, mientras estaba en el terreno de juego, Hanson se desplomó. Inmediatamente se pidió ayuda médica y fue trasladado al Hospital Piedmont de Atlanta, donde se le declaró muerto esa misma noche debido a un fallo orgánico catastrófico causado por la toxicidad de la cocaína y el alcohol. La noticia de la muerte de Hanson conmocionó a la comunidad de la MLB y a los aficionados. El mundo del béisbol sintió profundamente la pérdida de Hanson, antiguo subcampeón del año de los novatos y lanzador con un gran potencial. Los compañeros de equipo de Hanson, especialmente los que habían jugado a su lado en los Braves y Los Angels, expresaron públicamente su dolor, recordándole como un jugador de talento y un amigo muy querido. Hanson, un destacado jugador de los Braves, demostró un talento excepcional en la MLB, ganando 49 juegos con un promedio de carreras ganadas de 3,80 en 5 temporadas. Sin embargo, su vida terminó trágicamente, destacando los peligros del abuso de sustancias en el deporte. Su muerte impulsó a la MLB a implementar programas de apoyo y pruebas de drogas más estrictas. Para los aficionados, su desplome en el campo sigue siendo un recordatorio doloroso de una vida prometedora perdida demasiado pronto. Número 14. Hank Gathers, un mate final. Hank Gathers era un fenómeno del baloncesto, con el físico de LeBron, la energía de Westbrook y la personalidad divertida de Shaq. Criado en Filadelfia, se destacó en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles, donde su capacidad anotadora y su dominio en los tableros lo hicieron único. El 4 de marzo de 1990, durante un partido contra los Portland Pilots, ocurrió lo impensable. Gathers, en su elemento habitual, dominaba la cancha con su juego enérgico. A mediados de la primera parte, Gathers hizo un mate. El balón entró por el aro. El público rugió, pero Gathers empezó a tambalearse lentamente. La trágica muerte de Gathers conmocionó al mundo del baloncesto universitario. Compañeros de equipo, entrenadores, rivales y aficionados se volcaron en su dolor. Sin embargo, en medio del dolor, su legado perduró. La camiseta con el número 44 de Gathers fue retirada por la Universidad Loyola Marymount, consolidando para siempre su lugar en la historia. Tras la muerte de Gathers, la NCAA tomó medidas para garantizar que una tragedia como esta no se repitiera. La organización elaboró directrices más estrictas para la autorización médica para jugar, haciendo especial hincapié en los problemas cardíacos. El suceso también puso de relieve la importancia de la salud de los atletas por encima de su rendimiento, una lección de la que se hacen eco las ligas deportivas de todo el mundo. Aunque su vida fue corta, el impacto de Gathers en el juego fue significativo. Su actuación de récord en la temporada de 1989 sigue siendo una de las más memorables de la historia del baloncesto universitario. Su implacable empuje, su amor por el juego y su trágico fallecimiento se convirtieron en un relato convincente de talento, ambición y una vida truncada. Para los aficionados que presenciaron el último mate de Gathers, el recuerdo es agridulce. El rugido del público, el mate triunfal
y luego el inquietante silencio. La imagen sirve como recordatorio conmovedor de la naturaleza transitoria de la vida y de la necesidad de dar prioridad a la salud sobre el juego, por mucha pasión que alimente al jugador. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 13. Perro Aguayo Jr., combate fatal de lucha libre. El luchador profesional de Fatal Wrestling murió tras un combate contra una antigua estrella de la WWE. El nombre, Perro Aguayo Jr., resonaba con carisma, talento y tenacidad implacable en el mundo de la lucha libre profesional. Nacido el 23 de julio de 1979 en Ciudad de México, Aguayo Jr. siguió los pasos de su padre, subiéndose al ring de lucha libre con una pasión que cautivó a los aficionados. Se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre profesional mexicana, conocido por sus movimientos de alto vuelo y su atractiva personalidad. Trágicamente, su vida fue truncada en un combate de lucha libre el 20 de marzo de 2015. El evento, que tuvo lugar en Tijuana, México, vio a Aguayo Jr. hacer equipo con Manic para enfrentarse a Rey Mysterio Jr. y Tigre Extremo. El partido estaba procediendo con la intensidad habitual, con Aguayo Jr. mostrando su destreza de lucha libre cuando se produjo el incidente fatal. Durante una secuencia de eventos, Rey Mysterio realizó un movimiento llamado el 619, con la intención de golpear a Aguayo Jr., que se suponía que esquivar fuera del camino. Sin embargo, Aguayo Jr. pareció juzgar mal el movimiento. Su cuello hizo una trágica conexión con la pierna de Mysterio, se desplomó sobre las cuerdas y luego se desplomó sobre la colchoneta. El trágico fallecimiento de Aguayo Jr. en el cuadrilátero, a la edad de 35 años, debido a un derrame cervical provocado por una fractura de vértebras, dejó consternados a los aficionados y al mundo de la lucha libre. Su carrera estuvo marcada por su pasión ardiente y su habilidad para cautivar al público con sus audaces movimientos. Este incidente impactante sirve como un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentan los deportistas en nombre del espectáculo y subraya la importancia de la seguridad en el deporte profesional. Número 12. Howard Glenn, la hora más oscura del fútbol. Puede que el nombre de Howard Glenn no sea inmediatamente reconocido por muchos aficionados al fútbol moderno, pero su legado sirve como conmovedor recordatorio de la carga física que el fútbol puede suponer para sus atletas. Glenn, nacido el 26 de diciembre de 1939, fue jugador profesional de fútbol americano en la AFL, American Football League. Como liniero ofensivo de los New York Titans, que más tarde se convertirían en los New York Jets, demostró un notable atletismo y tenacidad en el campo. En octubre de 1960, los New York Titans se enfrentaron a los Houston Oilers en el estadio Jeppson de Houston, Texas. El partido fue un encuentro típicamente duro de la época, caracterizado por una intensa competición física. Glenn, que no era ajeno a la naturaleza ruda del deporte, sufrió una serie de fuertes golpes. A pesar de sufrir visiblemente, Glenn jugó en la cultura competitiva de la época, y la falta de comprensión de los peligros de los traumatismos físicos graves hizo que los jugadores continuaran a menudo a pesar de las importantes lesiones. En el tercer cuarto, el estado de Glenn empeoró y fue retirado del partido. Poco después, se desmayó en los vestuarios y fue trasladado a un hospital cercano. Trágicamente, Glenn falleció esa misma noche, convirtiéndose en el primer y, hasta la fecha, único jugador de fútbol profesional que ha muerto como consecuencia directa de las lesiones sufridas durante un partido. La causa de la muerte fue una fractura de cuello, resultado de los brutales golpes que había recibido durante el partido. La trágica muerte de Glenn fue un momento sombrío en la historia del fútbol profesional. Sirve como un duro recordatorio de los peligros potencialmente mortales que pueden acompañar a la emoción y el entusiasmo de este deporte. Para los aficionados que presenciaron los acontecimientos de aquel fatídico día de 1960, fue una muestra inquietante de la brutal realidad que se esconde bajo la superficie de uno de los pasatiempos favoritos de Estados Unidos. El legado de Howard Glenn, aunque marcado por la tragedia,
ha desempeñado sin duda un papel vital en la configuración del deporte más seguro y concienciado en el que el fútbol se ha esforzado por convertirse. Su historia nos recuerda la importancia de priorizar continuamente la salud y la seguridad de los deportistas, por intensa que sea la competición. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 11. Dale Earnhardt, la última carrera del intimidador. Supongo que está bien, ¿no? En el ámbito de los deportes de motor, pocos nombres inspiran el respeto y la reverencia que se atribuyen a Dale Earnhardt. Nacido el 20 de abril de 1951 en Kanápolis, Carolina del Norte, Earnhardt, apodado el Intimidador, fue una leyenda de las carreras NASCAR, conocido por su estilo de conducción agresivo y su determinación inquebrantable, que le llevaron a ganar 7 campeonatos de la Winston Cup Series. El 18 de febrero de 2001 se celebró la 43ª edición de los 800 kilómetros de Daytona en el Daytona International Speedway de Daytona Beach, Florida. El tiempo estaba despejado, las gradas abarrotadas de ansiosos aficionados, y entre los motores que rugían en la línea de salida estaba el famoso Chevrolet negro con el número 3 de Earnhardt. A medida que la carrera se acercaba a su fin, Earnhardt ocupaba la tercera posición por detrás de Michael Waltrip y su hijo, Dale Earnhardt Jr. De repente, durante la última vuelta, el coche de Earnhardt se vio involucrado en un accidente de 3 coches. Su vehículo golpeó el muro exterior de la pista casi de frente a una velocidad estimada de 250 a 257 kilómetros por hora. Aunque en un principio el accidente no pareció catastrófico para los estándares del automovilismo, Earnhardt no respondió a las llamadas de radio tras el incidente. La pérdida de Earnhardt fue una tragedia indescriptible para la NASCAR. Hemos perdido a Dale Earnhardt, conocido como una figura más grande que la vida dentro del deporte. Su muerte marcó el final de una era. Los aficionados de todo el mundo lloraron su muerte, y la comunidad de las carreras se vio envuelta en un dolor colectivo. Se sucedieron los homenajes de pilotos, propietarios de equipos, aficionados e incluso de personas ajenas al mundo de las carreras. La trágica muerte de Earnhardt en la pista impulsó a la NASCAR a implementar medidas de seguridad importantes como el dispositivo HANS y barreras más seguras. Aunque su última carrera dejó una impresión imborrable en los aficionados, su legado va más allá de ese momento. Recordado por su conducción agresiva y su feroz competitividad, siempre será uno de los mejores pilotos de la historia de la NASCAR. Su fallecimiento catalizó cambios esenciales en la seguridad del deporte de motor, un tributo adecuado al impacto duradero del intimidador. Número 10. Antonio Puerta, parada cardíaca súbita en el campo. Antonio Puerta era un futbolista superdotado, conocido por sus habilidades técnicas, su polivalencia y su inquebrantable pasión por el juego. Nacido el 26 de noviembre en Sevilla, España, Puerta fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados del Sevilla FC, lo que le granjeó el cariño de los aficionados y el respeto de sus compañeros. La causa de su muerte fue un fallo multiorgánico derivado de una parada cardíaca prolongada, que más tarde se descubrió que se debía a una rara enfermedad hereditaria conocida como miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. La muerte de Puerta destacó la importancia del control cardiológico en deportistas y la necesidad de instalaciones médicas adecuadas en centros deportivos. Aunque breve, dejó una marca imborrable en el fútbol al ganar la Copa de la UEFA en 2006 y 2007 con el Sevilla. Su colapso en el campo sirve como recordatorio de los peligros de enfermedades no diagnosticadas en el deporte y la importancia de una rápida respuesta médica. La historia de Puerta subraya la importancia de garantizar la seguridad de los atletas y la necesidad de que se realicen los exámenes médicos adecuados en el deporte actual. La memoria de Antonio Puerto sigue viva, tanto en los corazones de sus seguidores como en las medidas adoptadas para prevenir tragedias similares. Su camiseta con el número 16 fue retirada por el Sevilla FC como homenaje a su jugador caído, y el campo de entrenamiento del club fue rebautizado en su honor. A pesar de su prematura muerte,
el legado de Puerta sigue teniendo un profundo impacto en el mundo del fútbol. Número 9. Reggie Lewis, el momento desgarrador del baloncesto. Reggie Lewis, nacido el 20 de noviembre de 1965 en Baltimore, Maryland, fue un jugador profesional de baloncesto conocido por su agilidad, su capacidad anotadora y su liderazgo en la cancha. Como capitán de los Boston Celtics de la National Basketball Association, sus actuaciones fueron del agrado de aficionados de todo el mundo. El 20 de julio de 1993, durante un partido de entrenamiento fuera de temporada en la Universidad Brandeis de Waltham, Massachusetts, sobrevino la tragedia. Lewis se desplomó repentinamente en la cancha, perdiendo el conocimiento. De repente, Reggie Lewis cayó al suelo. ¿Se encuentra bien? A pesar de la atención médica inmediata, fue declarado muerto 2 horas más tarde en un hospital local. La causa de la muerte fue un paro cardíaco, más tarde relacionado con una afección cardíaca llamada miocardiopatía hipertrófica. Su prematura muerte, con solo 27 años, conmocionó al mundo del baloncesto. Los Celtics retiraron su camiseta, con el número 35, en su honor. Su fallecimiento sirvió de recordatorio de la importancia de que los deportistas se sometan a exámenes médicos periódicos, lo que llevó a que la NBA y otras organizaciones deportivas se sometieran a controles de salud más rigurosos. Número 8. Patrick Eken, un impactante incidente futbolístico. El futbolista camerunés Patrick Eken, nacido el 26 de marzo de 1990, era un dinámico centrocampista que jugaba en el Dinamo de Bucarest de la Liga 1 rumana. Sus enérgicas actuaciones y su destreza futbolística le granjearon el respeto generalizado. El 6 de mayo de 2016, durante un partido contra el Viitorul Constanta, Eken se desplomó apenas 7 minutos después de ser sustituido en el partido. A pesar de la rápida respuesta de los equipos médicos, fue declarado muerto 2 horas después. La causa de la muerte fue un ataque al corazón, una realidad que conmocionó a los aficionados al fútbol de todo el mundo. Su fallecimiento provocó una inmediata oleada de dolor por parte de aficionados, compañeros de equipo y competidores. En respuesta, el Dinamo de Bucarest retiró su camiseta con el número 14. Además, la trágica muerte de Eken puso de relieve la importancia de una respuesta médica inmediata y de mejorar los procedimientos de detección cardíaca en el deporte. Su historia sigue siendo un conmovedor recordatorio de lo impredecible que es la vida, incluso para los deportistas aparentemente sanos y en forma. Número 7. Bill Masterton, el desafortunado caso del hockey sobre hielo. Jugador estadounidense de hockey sobre hielo, nació el 13 de agosto de 1938 en Winnipeg, Manitoba, Canadá. Fue un delantero consumado conocido por su habilidad, empuje y pasión por este deporte. Jugó en los Minnesota North Stars de la Liga Nacional de Hockey NHL. Sin embargo, la tragedia le golpeó durante un partido contra los Oakland Seals el 13 de enero de 1968. Masterton recibió un fuerte jaque por parte de 2 jugadores rivales, lo que le hizo caer de espaldas sobre el hielo, golpeándose la cabeza del Minnesota North Stars. Pasa a mejor vida a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Perdió el conocimiento inmediatamente y nunca despertó, falleciendo 2 días después. La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral masiva. El desafortunado fallecimiento de Masterton provocó un cambio en la NHL, influyendo en la introducción y eventual mandato del uso del casco por parte de los jugadores. La NHL también instituyó el Bill Masterton Memorial Trophy en su honor, otorgado anualmente al jugador que mejor ejemplifica las cualidades de perseverancia, deportividad y dedicación al hockey sobre hielo. Número 6. Chuck Hughes, colapso imprevisto en la NFL. Chuck Hughes, receptor de fútbol americano, nació el 2 de marzo de 1943 en Filadelfia, Pensilvania. Hughes jugó en la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, con los Detroit Lions, y su determinación y talento le granjearon un gran número de seguidores entre los aficionados. El 24 de octubre de 1971, durante un partido contra los Chicago Bears en el Tiger Stadium,
Hughes se desplomó en el campo sin recibir ningún golpe. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero los intentos de reanimarle fueron infructuosos, pero todo el partido se fue al traste por la pérdida de Chuck Hughes, determinándose que la causa de la muerte fue una enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias, que le provocó un infarto mortal. Hughes se convirtió en el único jugador de la NFL que moría en el campo durante un partido. Su muerte dio lugar a un mayor énfasis en las evaluaciones de salud de los jugadores profesionales de fútbol americano. Desde entonces, la NFL ha llevado a cabo exámenes médicos más exhaustivos, sobre todo en lo que respecta a la salud cardiovascular. Este trágico incidente nos recuerda la importancia de los reconocimientos médicos periódicos y las posibles amenazas silenciosas para la salud de los deportistas. Número 5. Dan Snyder. Un accidente de coche mortal fuera del hielo. Dan Snyder, nacido el 23 de febrero de 1978 en Elmira, Ontario, era un talentoso jugador canadiense de hockey sobre hielo que jugaba como delantero en los Atlanta Thrashers de la Liga Nacional de Hockey EAHL. El 29 de septiembre de 2003, Snyder y su compañero de equipo, Danny Hitley, sufrieron un accidente de coche en Atlanta, Georgia. Hitley, que conducía el vehículo, perdió el control a gran velocidad y chocó contra un muro. Snyder salió despedido del vehículo durante la colisión y sufrió lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital y quedó en coma inducido, pero lamentablemente falleció 6 días después debido a un shock séptico y a complicaciones derivadas de sus lesiones. La muerte de Snyder sirvió de sombrío recordatorio de las responsabilidades que conllevan la fama y el éxito, y puso de relieve la importancia de una conducción segura. Los Atlanta Thrashers retiraron la camiseta con el número 37 de Snyder, y la NHL introdujo el trofeo Dan Snyder Memorial, concedido anualmente al jugador que mejor ejemplifica la perseverancia, la dedicación y el trabajo duro sin recompensa ni reconocimiento. Número 4. Ray Chapman, el incidente más grave del béisbol. Ray Chapman, nacido el 15 de enero de 1891 en Beaver Dam, Kentucky, fue un habilidoso shortstop que jugó para los Cleveland Indians en la Major League Baseball. El 16 de agosto de 1920, en un partido contra los New York Yankees en el Polo Grounds, Chapman fue golpeado en la cabeza por un lanzamiento de Carl Mays. La bola, descolorida por la suciedad y difícil de ver en la penumbra, golpeó a Chapman, que se desplomó inmediatamente. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió 12 horas después debido a una fractura de cráneo. La trágica muerte de Chapman sigue siendo la única víctima mortal de un incidente en el campo en la historia de la MLB. Esto llevó a cambios en el juego, como la prohibición de las bolas de saliva, la introducción de pelotas de béisbol más limpias y brillantes durante los partidos y el fomento del uso del casco entre los bateadores. La historia de Chapman sirve como recordatorio significativo de la importancia de las normas de seguridad en el deporte para proteger a los atletas de lesiones mortales. Número 3. Duk Koo Kim, Día Oscuro del Boxeo. Duk Koo Kim, nacido el 20 de mayo de 1955 en Gangneung, Corea del Sur, fue un boxeador profesional que compitió en la división de peso ligero. Era conocido por su tenacidad y espíritu de lucha, que le granjearon el cariño de los aficionados al boxeo de todo el mundo. El 13 de noviembre de 1982, Kim se enfrentó a Ray Mancini en Las Vegas por el título ligero de la AMB. Fue un combate brutal que duró 14 asaltos, en el que ambos boxeadores asestaron golpes importantes. Sin embargo, en el 14º asalto, Mancini asestó un potente golpe de derecha que envió a Kim a la lona. Lo sacaron del ring y lo llevaron al hospital, pero murió 5 días después debido a las lesiones cerebrales sufridas durante el combate. La muerte de Kim tuvo un profundo impacto en la comunidad boxística y provocó cambios significativos en este deporte, como la reducción de los combates por el título de 15 a 12 asaltos y la introducción de controles médicos más rigurosos. El trágico incidente sirve como un duro recordatorio de la carga física que el boxeo puede suponer para los atletas y refuerza la necesidad de mejorar continuamente las medidas de seguridad. Número 2. Tom Simpson, calor implacable del Tour de Francia.
Tom Simpson, nacido el 30 de noviembre de 1937 en Haswell, County Durham, Inglaterra, fue uno de los ciclistas británicos con más talento de su época, siendo el primer británico en vestir el maillot amarillo en el Tour de Francia. El 13 de julio de 1967, durante la 13ª etapa del Tour de Francia, Simpson se desplomó mientras subía el Mont Ventoux en medio de un calor abrasador, a pesar de los intentos de reanimarle. Fue declarado muerto más tarde ese mismo día. La causa de la muerte fue una combinación de agotamiento por calor extremo, deshidratación y los efectos de la anfetamina y el alcohol que había consumido para combatir la fatiga. La trágica muerte de Simpson provocó cambios significativos en el ciclismo profesional, como controles más estrictos del consumo de drogas y una mayor atención a la salud de los corredores durante las carreras. Sin embargo, sigue siendo un inquietante recordatorio de los peligros potenciales de las sustancias que mejoran el rendimiento y de los extremos físicos que a veces soportan los atletas en la búsqueda de la victoria. Número 1. Phil O'Donnell. Una pérdida repentina en el campo de fútbol. Phil O'Donnell, nacido el 20 de marzo de 1972 en Bells Hill, Escocia, fue un futbolista dedicado y apasionado, famoso por su ética de trabajo y su compromiso con el juego. O'Donnell era un centrocampista central que pasó la mayor parte de su carrera en el Motherwell FC de la Premier League escocesa. El 29 de diciembre de 2007, durante un partido contra el Dundee United en Fir Park, la vida de O'Donnell dio un giro trágico en el minuto 72. Cuando estaba a punto de ser sustituido, O'Donnell se desplomó repentinamente sobre el terreno de juego. A pesar de la atención médica inmediata, fue declarado muerto, más tarde en el Hospital General de Wishaw. La causa de la muerte fue identificada como insuficiencia ventricular izquierda del corazón. La muerte de O'Donnell sacudió a la comunidad futbolística, recordando la fragilidad de la vida incluso en el campo de juego. Su dedicación y deportividad fueron elogiadas por jugadores, entrenadores y aficionados, y el Motherwell FC retiró su número 10 como homenaje. Su fallecimiento también llevó a un mayor énfasis en los controles de salud en el fútbol, especialmente los exámenes cardíacos de los jugadores. Aunque O'Donnell ya no está, su impacto perdura, sirviendo de inspiración para jugadores jóvenes y dejando una marca indeleble en la historia del fútbol escocés. Tardará un poco en cantarse Ken, pero es genial. La historia de O'Donnell es un duro recordatorio de que, incluso en medio de la pasión, la emoción y a veces el triunfo del deporte, puede suceder lo inesperado, cambiando el curso de las vidas y de los partidos. Subraya la necesidad de adoptar medidas estrictas de salud y seguridad en el deporte y sirve de sombrío recuerdo de los riesgos a los que a veces se enfrentan los atletas en su búsqueda de la gloria. Aunque Phil O'Donnell ya no está entre nosotros, su legado perdura en los anales del fútbol escocés. Su nombre sigue siendo sinónimo de dedicación y compromiso, y su memoria es un potente recordatorio tanto de la emoción como de los riesgos potenciales del deporte rey. Nos vemos en el próximo video.